El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Felices para Siempre. El resumen general de la lección número 1. Vidas con objetivos. Job, un varón perfecto, el sufrimiento y la redención. Julio 11. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora estar vivos y poder, oh Padre Santo, cumplir la gran comisión presentando el Evangelio de Cristo a través de las redes sociales. Damos buen Dios por los que están conectados, por los que se habrán de conectar y por los que habrán de participar de este video que queda en las redes sociales. Por cada uno de ellos, Señor, pedimos, oh Padre Santo, que puedan encontrar la esperanza, la solución a cada uno de sus inquietudes, como lo es el conocer a Jesús. Gracias, Señor. Oramos por los privados de libertad, por los enfermos, por los hogares, por la familia y por tu pueblo a nivel mundial. Por Jesús. Amén. Hemos llegado al final de la primera lección, la primera de 5 lecciones que encontramos al hacer un paralelismo con la vida y el sufrimiento de Job y la vida y sufrimiento de nuestro Señor Jesús. El sufrimiento y la redención. La segunda lección que estudiaremos en este proyecto, Job, un varón perfecto, se titula el segundo segmento que estamos viendo en este proyecto son las lecciones del paralelismo existente entre Job y Jesucristo. En el primer segmento vimos los preliminares. Y la primera lección de las 5 lecciones que encontramos en el paralelismo es el sufrimiento y la redención. Iniciemos el resumen. Número 1. Job 1, 13 al 19. Es nuestra lectura bíblica. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. El libro de Job relata las pruebas y aflicciones extremas que Job enfrentó en su vida, incluyendo la pérdida de sus bienes, sus hijos y su salud. Así se registra en Job 1, 13 al 19, cuando en un solo día 4 mensajeros llegaron para indicarle lo que le había ocurrido a sus bienes y a su familia. Cada uno de ellos terminó diciendo: solamente escapé yo para darte la noticia. Jesús también experimentó su sufrimiento, especialmente en su crucifixión.
como el sacrificio redentor de la humanidad. Y este paralelismo lo encontramos en Mateo 27, 32 al 56 y Filipenses 2, 8. Así como Job experimentó sufrimiento como una figura, como un tipo de Jesucristo, vemos que Jesús también experimentó sufrimiento con el único fin de salvar a la humanidad que estaba muerta en delitos y pecados. El texto de hoy, como lo es Job 1, 13 al 19, resalta la aplicación del sufrimiento y la redención a la vida moderna, tomando como referencia dos ejemplos bíblicos: la historia de Job y la crucifixión de Jesús. Aquí está el análisis destacando su relevancia en nuestra realidad actual. De esta primera lección, el sufrimiento y la redención, extraemos las siguientes aplicaciones a la vida actual. Primero, el sufrimiento es parte de la experiencia humana. El relato de Job nos muestra que el sufrimiento y las pruebas son una realidad en la vida de las personas. Aunque el sufrimiento puede manifestarse de diferentes maneras en la vida moderna, como enfermedades, pérdidas económicas o emocionales, conflictos personales, etc. La experiencia del sufrimiento sigue siendo una parte integral en la condición humana. Además de Job y Jesús, la Biblia nos presenta varios ejemplos de personajes que experimentaron sufrimiento como parte de su experiencia humana. Aquí hay algunos ejemplos notables. Primero, José. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue encarcelado injustamente y pasó por muchas dificultades antes de ser exaltado como gobernante de Egipto. Su historia, narrada en Génesis 37 al 50, muestra cómo Dios lo guió a través del sufrimiento y lo utilizó para cumplir sus propósitos. Moisés experimentó una serie de desafíos y pruebas a lo largo de su vida. Desde su nacimiento en medio de la persecución de los bebés hebreos hasta su liderazgo del pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Enfrentó obstáculos, rechazo y momentos de angustia personal. David, el rey David, aunque conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, también experimentó sufrimiento en su vida. Luchó contra enemigos, enfrentó persecución y traición y pasó por momentos de aflicción y arrepentimiento, como se refleja en los salmos que escribió. Cuarto personaje, Jeremías. El profeta Jeremías enfrentó oposición y rechazo en su ministerio. Fue llamado a proclamar mensajes difíciles, confrontar la desobediencia del pueblo de Israel. Experimentó persecución y fue testigo de la destrucción de Jerusalén en el exilio babilónico.
Y nuestro último personaje secundario es Pablo. El apóstol Pablo, en su predicación del Evangelio, enfrentó numerosas pruebas y sufrimientos. Fue encarcelado, azotado, apedreado y experimentó dificultades en su ministerio. Sin embargo, a través de sus cartas, Pablo transmitió un mensaje de esperanza, fortaleza en medio del sufrimiento. Estos son algunos ejemplos bíblicos de personajes que experimentaron el sufrimiento como parte de su experiencia humana. Sus historias nos enseñan sobre la fidelidad de Dios en medio de las pruebas y cómo podemos encontrar consuelo, fortaleza y propósito en nuestras dificultades, confiando en Él, manteniendo nuestra fe. Esta fue la primera lección, el sufrimiento como parte de nuestra experiencia humana. Segunda lección, la respuesta ante el sufrimiento. Tanto en el caso de Job como en la crucifixión de Jesús, estos sufrimientos extremos fueron parte de un propósito más grande. Job experimentó pruebas que ponían a prueba su fe y su relación con Dios. En la vida moderna podemos aprender de su ejemplo al enfrentar el sufrimiento con paciencia y confianza en la soberanía de Dios, sabiendo que incluso en medio del dolor, Él tiene un propósito y puede redimir nuestras situaciones. Por eso la respuesta ante el sufrimiento es la lección número 2. Lección número 3. La redención a través del sufrimiento. La crucifixión de Jesús es un ejemplo supremo de sufrimiento redentor. A través de su sacrificio, Jesús ofrece redención y reconciliación para toda la humanidad. En nuestra vida moderna podemos encontrar consuelo y esperanza en la realidad de la redención, sabiendo que incluso en los momentos de mayor sufrimiento, Dios puede traer restauración, sanidad y propósito a nuestras vidas. Esta es la tercera lección que traemos del sufrimiento y la redención de compararlo con Jesús. La cuarta lección. Identificación con el sufrimiento de Cristo. Filipenses 2:8 menciona cómo Jesús se humilló a sí mismo al punto de la muerte en la cruz. Esta referencia nos invita a identificarnos con el sufrimiento de Cristo y a seguir su ejemplo de humildad, servicio y sacrificio. En nuestra vida moderna, significa que en medio de nuestras luchas y pruebas, podemos encontrar significado y propósito al servir y ayudar a otros que también están experimentando dificultades. En conclusión, la aplicación de la experiencia del sufrimiento y la redención en nuestra vida moderna implica enfrentar las pruebas con confianza en Dios, buscar la redención y el propósito incluso en medio del sufrimiento y seguir el ejemplo de Jesús al identificarnos con su sufrimiento y servir a otros. Estos ejemplos estos principios,
Estos principios siguen siendo relevantes hoy en día, ya que el sufrimiento y la necesidad de redención siguen siendo parte de la condición humana. Amigos, veamos una vez más el contenido registrado en el capítulo 1 del libro de Job. Aquí está. Finalmente llegamos. Job 1, 13 al 19. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. El libro de Job relata las pruebas y aflicciones extremas que Job enfrentó en su vida, incluyendo la pérdida de sus bienes, y sus hijos y su salud. El relato bíblico lo presenta así. Versículo 13 en adelante. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Había uno que se llamaba, que era el primero, el mayor de los hijos de Job, era varón, y en la casa de él se encontraban. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro a la misma casa del el hermano, el primogénito, que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El versículo 17 dice: todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Tercero, finalmente llega al cuarto. Entre tanto, hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. La lección principal. La lección principal que se puede extraer de esta cita es que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Job enfrentó pruebas y aflicciones extremas en forma de pérdida de bienes, hijos y salud. Esta experiencia de sufrimiento destaca la realidad de que los seres humanos, incluso aquellos que son justos y piadosos, pueden enfrentar dificultades y pruebas en sus vidas. Hay lecciones secundarias. La fragilidad
de la vida y las posesiones de bienes. Número 1. El relato muestra cómo Job perdió repentinamente sus posesiones, como sus bueyes, asnas, ovejas, camellos e incluso sus hijos, en una serie de eventos trágicos. Esto nos recuerda la naturaleza efímera de las cosas materiales, cómo pueden ser arrebatadas de nosotros en cualquier momento. La prueba de la fe y la confianza en Dios. A pesar de las advertencias, Job se mantuvo fiel a Dios y confió en él. Aunque cuestionó y lamentó su sufrimiento, no renunció a su fe. Esta lección nos desafía a confiar en Dios, incluso en medio de las pruebas, y a mantener nuestra fe a pesar de las circunstancias difíciles. Tercera lección secundaria: la compasión y el apoyo en tiempos de sufrimiento. A lo largo del relato vemos cómo Job recibió noticias devastadoras, de pérdida tras pérdida. Sin embargo, también hubo mensajeros que sobrevivieron y le llevaron la noticia de cada tragedia. Esto destaca la importancia de la compasión y el apoyo mutuo en tiempos de sufrimiento, brindando consuelo y siendo un apoyo para aquellos que atraviesan dificultades. Finalmente, la soberanía de Dios y su propósito más allá del sufrimiento, nuestra cuarta y última lección secundaria. Aunque Job experimentó una serie de tragedias, la historia de Job también nos enseña que Dios es soberano y tiene un propósito más allá del sufrimiento. A lo largo del libro se revela que Dios estaba obrando en la vida de Job y tenía un plan más grande en mente. El paralelismo con el Nuevo Testamento. En el libro de Job en su totalidad no tiene un paralelismo directo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el tema del sufrimiento y la perseverancia en la fe en medio de las pruebas es abordado en varias partes del Nuevo Testamento, como en las enseñanzas de Jesús sobre la persecución y el sufrimiento de los discípulos por su fe. Aplicaciones a la vida moderna. Reconocer la realidad del sufrimiento. Número 1. El relato de Job nos recuerda que el sufrimiento es una realidad en la vida humana. Debemos estar preparados para enfrentar dificultades y pruebas y no ser sorprendidos cuando ocurran. Segunda aplicación: mantener la fe y confianza en Dios. A través del ejemplo de Job, aprendemos la importancia de mantener nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles y aparentemente injustas. Debemos aferrarnos a la esperanza y la seguridad de que Dios está con nosotros y tiene un propósito más allá del sufrimiento. Buscar apoyo y compasión en la comunidad, al igual que Job recibió el apoyo de aquellos que le llevaron la noticia de su sufrimiento. Debemos buscar apoyo y confianza en nuestra comunidad de fe y en aquellos que nos rodean. La conexión y el consuelo mutuo son importantes en tiempos de sufrimiento. Cuarta aplicación: buscar el propósito de Dios en el sufrimiento. Aunque el sufrimiento puede ser difícil de entender, debemos recordar que Dios tiene un propósito más allá de nuestras circunstancias dolorosas. Buscar la dirección de Dios, crecer en la fe y aprender las lecciones que el sufrimiento nos puede enseñar son parte del proceso de encontrar el propósito de Dios en medio de nuestras pruebas. Conclusión. La cita de Job 1:13 al 19 nos enseña que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, destacando la fragilidad de la vida y los bienes, la prueba de la fe y la confianza en Dios, la importancia de la compasión y el apoyo mutuo y la soberanía de Dios y su propósito más allá del sufrimiento. Estas lecciones nos desafían a reconocer la realidad del sufrimiento, mantener nuestra fe en Dios, buscar apoyo en la comunidad y buscar el propósito divino en medio de
las pruebas. Amigo, que la experiencia registrada en el libro de Job, el capítulo 1, nos ayude a enfrentar los desafíos que la vida nos presenta, con la certeza y la seguridad de que no estamos solos. Que Dios tiene un propósito en medio. Dios tiene un propósito en medio de la prueba que estemos pasando. El día de mañana te esperamos para que nos acompañes cuando iniciaremos la segunda lección que encontramos del paralelismo de Job con Jesús. Y esta segunda lección se titula La confianza y la fe en medio de la adversidad. Vamos a ver Job capítulo 2, versículo 10, Job capítulo 13, versículo 15, Lucas 22, 42 y Hebreos 5, 8. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora cerrar la primera lección del paralelismo entre Job y su Hijo Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Así como Job padeció sufrimientos y luego fue redimido, así también Jesús padeció 3 años y medio. Presentó su palabra bajo el ataque de sus enemigos, pero finalmente fue redimido. Y hoy se encuentra, oh Señor, sentado a la diestra del trono, intercediendo por cada uno de nosotros, por los cuales Él. Gracias, Señor. Oramos para que las lecciones aprendidas durante estas semanas de estudio, al analizar el sufrimiento y la redención, tanto de Job como de nuestro Señor Jesucristo, nos puedan ayudar grandemente a enfrentar las pruebas y salir victoriosos en nombre de Dios. Lo pedimos todo en su nombre. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Piso. Somos mucho más que cursos y clases y seminarios privados. Búscanos en las redes sociales. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones.